bonita, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Ariana, soy nutrióloga, especialista en obesidad y educadora en diabetes. Estamos aquí en Nutrisánica y durante este mes vamos a estar hablando de la diabetes, ya que es el mes en que se conmemora el Día de la Diabetes. Así que no te puedes perder ninguno de nuestros videos y empezamos hoy con el número 1. Diabetes es una enfermedad crónica, es una enfermedad larga que hasta el momento no se tiene cura, se tiene tratamientos para su control. En esta enfermedad ocurre cuando el páncreas no está trabajando de una forma adecuada y por lo tanto no produce insulina o el cuerpo no puede utilizar esta insulina, ¿sí? Cuando nosotros comemos un alimento, voy a poner aquí una galleta, cuando yo me la como, se va a degradar en tres principales moléculas: las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos. Estos hidratos de carbono dentro del cuerpo pasan por todo el tracto gastrointestinal. El estómago es como una pequeña licuadora que lo degrada y termina en una molécula pequeña que se llama glucosa. Cuando nuestro cuerpo detecta de forma normal que hay glucosa en nuestra sangre, el páncreas empieza a producir una sustancia que se llama insulina. La función de esta insulina es llevar la glucosa a las células para que nos dé energía. Sin embargo, cuando una persona tiene diabetes, puede que el páncreas ya no produzca esta insulina o, a pesar de que la produce, la lleve a la célula y éstas sean resistentes a ella. Para entender lo que ocurre en una persona con diabetes, tenemos que entender muy bien lo que ocurre en una persona sin diabetes. Repasemos esto rápidamente. Cuando comemos, los alimentos se convierten en compuestos fáciles de digerir y viajan a través del tracto digestivo para ser aprovechados por nuestro cuerpo. Parte de lo que comemos termina convirtiéndose en un tipo de azúcar simple llamado glucosa. Esta se absorbe y nuestros niveles de glucosa van aumentando en la sangre. Cuando la sangre pasa por el páncreas, hay unas células especiales llamadas células beta del páncreas que reconocen estos niveles elevados y aumentan la liberación de insulina. La insulina viaja por la sangre y se une a las células del cuerpo. Actúa como una llave que deja entrar la glucosa a la célula. La célula aprovecha esta glucosa para hacer energía. Sale glucosa de la sangre y entra glucosa a la célula. De esta manera se normalizan los niveles de glucosa en la sangre. Esto es lo que ocurre en una persona normal. Pero en el paciente con diabetes tipo 2 puede ocurrir lo siguiente. Puede pasar que el páncreas no produce suficiente insulina. Consecuentemente, la glucosa no es capaz de entrar a la célula y se queda en la sangre. También puede pasar que el páncreas produzca insulina, pero las células del organismo resisten los efectos de la insulina porque sus receptores no pueden reconocerla. O también pueden ocurrir ambas situaciones al mismo tiempo. En los casos anteriores, la insulina no es capaz de actuar como llave para dejar entrar la glucosa a la célula, y los niveles de glucosa en la sangre terminan aumentándose, condición conocida como hiperglicemia. La hiperglicemia estimula mucho a las células beta del páncreas y producen cada vez más insulina. Esto hace que con el tiempo vayan perdiendo lentamente la capacidad de producir insulina eficientemente. Hay tres tipos de diabetes más comunes y hay muchos otros tipos, ¿no? El primero es la diabetes tipo 1. Normalmente esta se da en la infancia, adolescencia, o más bien se detecta en la infancia y la adolescencia. Tienen síntomas de forma repentina y en este tipo de diabetes no producen insulina como tal o es muy escasa la producción de insulina.
tenemos el tipo 2, que esta tiene que ver más con la parte ambiental, es decir, con cómo me alimento, si hago ejercicio, si tengo actividad física. Y esta, lo que pasa es que de forma paulatinamente yo voy dejando de producir insulina y también mis células empiezan a no aceptar esta insulina. Tenemos la diabetes gestacional, que esta se detecta entre la semana 24 y 28 de gestación, y es cuando antes de tener un embarazo no tenía diabetes, pero tengo el embarazo y me detectan diabetes, ¿no? Normalmente esta, al término del embarazo, ya no está, por así decirlo, se desaparece, se controla. Y aún así es importante hacer revisiones porque puede aparecer en un futuro, ¿no? Pero normalmente son personas que tienen bebés grandes. Si desean un video sobre este tema, pues me lo hacen saber. Y tenemos otros, ¿no?, que tienen que ver con medicamentos, con algunos síndromes o enfermedades del páncreas que se derivan en diabetes. Los síntomas más comunes es la polifagia, que es decir, mucha hambre, poliuria, que van mucho al baño los pacientes, y polidipsia, ¿no?, que tienen mucha sed los pacientes. Sin embargo, pues también puede haber fatiga. Hay veces que lo detectan porque tienen visión borrosa, van con el especialista y pues ya se da cuenta él que hay algún detalle ahí. También puede ser por heridas que no están sanando, que la persona pierda peso de forma involuntaria, que él no esté buscando perder peso y pierde peso. Y también puede ser por hormigueo o porque se duerman alguna de las extremidades del cuerpo, ¿no?, manos o pies. Entonces estos son algunos de los síntomas. En muchos casos pudiera no presentarse síntomas y la persona puede tener diabetes. ¿Cuándo hacerme estudios? Cuando hay sobrepeso y obesidad y algún factor de riesgo, es bien importante hacer estudios. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, que mamá, papá o abuelos tengan diabetes, que también la padezca, tener una vida sedentaria, es decir, tener actividad física. También la raza pudiera ser un factor de riesgo. Todos los latinoamericanos, hispanos, tenemos cierto riesgo. Tener alguna enfermedad del corazón me pone en riesgo de tener diabetes, hipertensión. Tener un colesterol HDL, que es el colesterol bueno, menor a 35, o los triglicéridos arriba de 250. Las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico también tienen un riesgo, o cualquier otra situación que nos marque resistencia a la insulina. Hay una manchita que se ve oscura en la parte de atrás del cuello que se llama acanthosis nigricans y también es un factor de riesgo para la diabetes, así como tener obesidad severa. Entonces es bien importante que si hay un factor de riesgo de estos y además tenemos sobrepeso o obesidad, pedir a nuestro médico que nos mande a realizar estudios para prevenir diabetes, ¿no? También si hay prediabetes es importante. Mujeres que tuvieron diabetes gestacional, es bien importante que cada 3 años estén revisando. Entre más pronto se detecte la diabetes es mejor, porque antes se le puede dar tratamiento, y entre antes se dé tratamiento, menores son las complicaciones que podemos vivir, obviamente, si empezamos a hacer un cambio en nuestro estilo de vida. Las personas mayores a 45 años también es importante que se revisen, y si la prueba sale bien, pues ya cada 3 años, o podría ser con mayor frecuencia dependiendo de los resultados. Vamos a poner un ejemplo: si las cifras normales es que yo tenga mi glucosa menor a 100 y sale 98, pues a lo mejor sí valdría la pena volver a revisar, ¿no? Y por último, ¿cómo se diagnostica? Hay varias pruebas para diagnosticar diabetes. La primera es la más conocida, que es la glucosa en ayuno. Voy al laboratorio, me pido una prueba de glucosa, me van a sacar sangre y van a ver cómo está mi glucosa. Si esta está mayor a 126, es diabetes. Si es mayor a 100, es prediabetes. De igual manera, hay otra prueba que se llama curva de tolerancia a la glucosa. Ahí en el laboratorio me van a dar una bebida bastante dulce, que es glucosa,
Y esta glucosa, al consumirla, me van a ir monitoreando cómo se comporta antes, cómo se comporta después y así sucesivamente. Se puede checar a la hora, a las 2 horas, ¿no? Y si a las 2 horas está mayor a 200 miligramos sobre decilitro, tengo igual diabetes. Si esta glucosa se encuentra mayor a 140, tengo prediabetes, ¿vale? Hay otra manera que es la glucosa al azar, es decir, que a lo mejor fui con el médico porque me sentí mal, me sentí como mareado o algún síntoma de los que ya platicamos, y me la toma, y si mi glucosa sale mayor a 200 es que hay diabetes, ¿vale? Y bueno, esas son pruebas que yo observo lo que hay al momento, es decir, es como si yo tomo una foto y digo, esto es cómo está la glucosa. Hay una prueba que se utiliza para sacar, por así decirlo, un video, es decir, durante 3 meses yo voy monitoreando la glucosa y entonces digo, así es como ha estado. Y a este promedio se le llama hemoglobina glucosilada. Esta hemoglobina glucosilada, cuando está mayor a 6.5% es que tenemos diabetes, y mayor a 5.7% es que hay prediabetes. Son necesarias 2 pruebas, ya sea al mismo momento, que por ejemplo si voy al laboratorio me hace glucosa en ayuno y hemoglobina glucosilada, o si 2 veces por ejemplo voy al doctor y me la revisa y está alta, pues ya es diabetes. Así que hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Me dio mucho gusto saludarlos y no se pierdan los siguientes videos. Y no se olviden que estamos aquí en Salud en Forma.